La zona es un lugar apocalíptico donde conviven mutantes, animales inteligentes, androides y ahora humanos. Hoy en las pantallas, la muerte gris. Buenas a todos, soy Ezcardan. Sé que llevo una pequeña temporada sin reseñas, problemas de la vida real, no he podido ponerme, pero probablemente esta semana veáis dos. Hablaremos de ello al final, pero hoy venimos a hablar de La Muerte Gris, este suplemento campaña que en teoría cerraba la línea de Mutant Year Zero. Y digo en teoría porque al final no ha sido así. Como bien sabéis, cuando reseñé Elysium, que era el anterior, dije que haría un vídeo cuando saliera esto en castellano en el que hablaría de toda la línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el proceso de salir esto, justo se ha anunciado un suplemento nuevo que actualmente se puede precomprar, no está todavía disponible en inglés, que es Ad Astra, en el que te explican todo lo que es el sistema solar. Viniendo un poco a recoger algunas pequeñas pinceladas que se vieron en algunos de los libros anteriores, por si queremos explorar lo que hay más allá de esta Tierra. Hablaré de él cuando salga en español, si sale, yo espero que sí. Pero aquí tenemos Muerte Gris. Esta campaña que realmente es una reedición de la campaña clásica. Yo aquí, por desgracia, conozco muy poco de esta ambientación en lo que se refiere a su vertiente clásica. De hecho, no conocía que existía hasta que salió en español. De hecho, yo recuerdo en cierto momento dado, No Solo Roll hizo como una petición cuando No Solo Roll tenía un trato mucho más abierto hacia el público, ¿no? Estoy hablando del año 2014, 2015, 2016 incluso, en el que preguntó juegos para futuras licencias, ¿no? Y uno de los que se comentó en su momento fue este Mutant Year Zero, que yo era la primera vez que oía hablar de ello. También he de decir que yo, sobre todo en aquella época, estaba mucho menos informado, digamos. Me tomaba un poco menos en serio mi afición. Fue con la creación del canal y un poco hablando de este tipo de cosas que me empecé a sumergir cada vez más y más y más en este ocio que amo tantísimo, pero además desde el punto de vista aficionado y ahora desde un punto de vista más de desarrollador, más de recopilador de información y ese tipo de cosas. Esto me lo dijo una vez una persona que hizo un podcast que antes de que yo empezara el mío, que me dijo que cuando él empezó el programa pensaba que no duraría más de 30 episodios y bueno, pues después descubrió que cuando te vas metiendo en el mundo, pues vas descubriendo cada vez cosas más nuevas o temas que necesitan desgranarse mucho mayor. Este podcast era de videojuegos, por cierto, no recuerdo el nombre, creo que ya no está activo desde hace algunos años. Pero bueno, lo dicho, esta campaña es una reedición y viene a ser un libro importante para la línea porque unifica por fin todos los juegos. Es la primera vez que tenemos un... Si bien en los manuales de zona hemos tenido ya todos los vertientes, salvo quizás los humanos bien integrados dentro del mundo, aquí que es una campaña que, de hecho, es obligatorio casi haber jugado Elysium. De hecho, yo si no hubiera jugado la campaña de los 4 juegos, yo me replantearía incluso parte de los manuales de zona. Creo recordar que aquí de hecho te dicen que Hotel Imperator es bastante importante. Yo este libro lo descartaría de jugar, porque digamos que te habla muchísimo de todo lo que son los acontecimientos de ahí. Y de hecho es la continuación directa de los acontecimientos de Elysium. Así que si no habéis jugado las 4 campañas, no sé hasta qué punto es interesante jugar esto. Tiene un pequeño problema, muy pequeño en realidad, que es que exige, quiero recordar, que 5 o 6 localizaciones, 5 localizaciones fijas, porque otro es una localización temporal, digamos que es algo que aparece en la zona. Así que aconsejo que no sea una zona que esté especialmente explorada. O sea, que sea la zona en la que los jugadores han empezado a jugar, pero que no esté especialmente explorada. Porque si no, pues claro, van a tener que ir a lugares, bueno, como las localizaciones propiamente dicho, quiero recordar que eran 4 kilómetros cuadrados, pues te puedes entender que han pasado por alto algunos de estos lugares de interés. Pero lo recomendable es estar fuera. No debería ser un problema, el mapa de la zona es inmenso. Yo recuerdo que nosotros exploramos alrededor de 92 casillas antes de encontrar el Edén y aún faltaba fácilmente 2/3 del mapa por descubrirse. Así que no debería ser un problema encontrar 5 casillas en blanco en el que podamos meter este tipo de cosas. Y bueno, lo dicho, en teoría deberíamos de haber empezado a jugar Gelaf Alpha
para que los animales hayan empezado a crear sus pequeñas comunidades, Mechatron para que los robots empiecen a tener sus localizaciones dentro de la zona, y por supuesto los humanos porque esto es la continuación directa del final que vivimos dentro de Elysium. Digamos que es una pequeña trama suelta que no tiene resolución, y además habla de la llegada de los humanos a la zona. Hay que tener en cuenta que este manual es un libro, una campaña con temas que pueden ser bastante duros, sobre todo con temas de racismo, pureza. O sea, puede ser bastante dura, tiene unos trigger warning bastante duros en lo que se refiere a la trama. Creo que merece la pena ser jugada. De todas maneras, recuerda mucho a cosas de la República de Nueva California, del Fallout 1 y 2. Sobre todo creo que del 1 sería mucho más interesante. Con esos temas de muy duros, muy posapocalípticos, muy crudos, presentados de una forma bastante explícita en algunos momentos. Así que quizás tenéis que tener esto en cuenta a la hora de introduciros. La campaña merece bastante la pena, creo que está muy bien, está muy chula. Y como siempre, sabéis que yo no reseño bien aventuras, pero vamos a intentar verlo lo mejor posible. Bueno, aquí tenemos La Muerte Gris con esta portada, en la que tenemos, pues ya nos vemos los distintos grupos de la zona. O sea, si hubiera habido un androide, un robot, lo hubieran... El dirigible, esto es una cosa bastante importante de una de las aventuras. Maquetación clásica, limpia, propia de la línea y muy característica de Gilligan. Y aquí tenemos, lo siento, la mesa está un poco mal, la tengo que ordenar. Eminencia Perdida, que aquí nos hacen un resumen de todo lo que es la situación. Aquí nos habla de lo que estaba hablando, de que tenemos que haber jugado, o nos recomiendan haber jugado a todos estos lugares, un resumen de la trama, un resumen del trasfondo, los lugares más interesantes que podemos encontrar, algunos de los PNJs importantes, artefactos propios de la campaña y cómo integrar desde varios tipos de ganchos iniciales la campaña. Localizaciones sugeridas dentro de la zona. Y, bueno, la escena inicial, que activará la campaña, en el que, yo os digo, todo va a tener que ver con una plaga de nanomáquinas, pues, por si no lo hubiera quedado claro con La Muerte Gris, en el cual, bueno, pues realmente está siendo usada por un grupo que va a recordar, si habéis jugado los Fallout originales, el 1 y el 2, os va a recordar muchísimo a esos dos juegos. La reunión en el que nos van a dar este pequeño cartel en el que vamos a tener que ir a un combate de lucha libre. ¿No? Joder, ya me he metido en vereda. Un segundo. No, localización. Ah, bueno, claro, esto es la locación inicial. Bueno, el gancho inicial con lo de eres duro, en el que nos van a hablar de los distintos eventos de la zona. Nos van a presentar un conjunto de PNJs, eventos en el arca y todo tipo de cosas. Este primer capítulo, pues eso es un resumen, junto con los MacGuffin y disparadores de la aventura. Podemos jugar las localizaciones, son 5 localizaciones extensas, creo que están bastante chulas, creo que de las mejores que han sacado, junto con las de el libro de Zona 1 y Hotel Imperator, quiero recordar que era. Creo que el 1 y el 4 creo que eran los mejores, o el 1 y el 5. Los demás son más irregulares, suelen tener una zona chula, pero de las 4 presentadas o de las 3 presentadas. Pero por norma general creo que el 1 y el 5 es o el 1 y el 4 creo que son los dos más interesantes. El 2 tiene interés porque nos presenta mucho el tema de... por si queremos dirigir campañas acuáticas. Y el 4 o el 5, o sea, el otro, nos presentan todas las reglas de poderes psíquicos. Lo cual, bueno, pues son dos suplementos interesantes a nivel de reglas, pero no tanto a localizaciones. Los otros son más interesantes a nivel de localizaciones. A mí el 3, aunque reconozco que puede tener su interés, es que a mí los animales inteligentes todavía les tengo que coger un poquito el punto. Creo que funciona mejor si has jugado Get la Alpha, porque después de jugar a la parte de Get la Alpha, ojalá hubiera podido jugar entera, me gustaron bastante más. Bueno, el crucero, esta es la localización que os digo que es móvil, o sea, acaba de aparecer, que está
como vemos el mapa. Estas localizaciones están bastante más desarrolladas, en el que nos cuentan todo. Descripción del lugar, los PNJs responsables. ¿Ves? Aquí tenemos el oso marinero. Y una serie de tramas de qué cosas podemos encontrar allí. La verdad, vuelvo a decir, está bastante bien hilado y bastante bien parido. Pero las dos primeras localizaciones, o las tres primeras localizaciones, que no recuerdo si eran seis o 5. Si son 6, las tres primeras. Y si no, las dos primeras. Nos presentan un poco, digamos, la situación, un poco los MacGuffin y un poco los elementos que van a tener que ver. Aquí tenemos todo el tema de, como vemos, pues tenemos bastantes cosas que referentes a un campamento donde viven animales, vive algún robot. ¿Ves? Como vemos ya animales mutantes, además. Y aquí ya tenemos la guarnición. Este es el primer lugar de lucha de verdad, con el que tenemos el Zeppelin, tenemos de nuevo... combina muy bien todos los mundos. Y digamos aquí, en la guarnición empezamos a ver un poco más la trama. La trama es decir que es bastante dispersa. O sea, el director del juego no puede... esta no es una campaña plug and play, además porque se pueden visitar los sitios en desorden, sino porque todas las localizaciones pues tienen tramas que tienen que ver y no con la campaña. De hecho, podría llegar a ocurrir, si tienes este libro desde el principio, que algunas de estas localizaciones hayan sido visitadas previamente por los personajes jugadores. Os recuerdo que en Mutant Year Zero tiene la cosa de que tú puedes crear los casillas de forma aleatoria o puedes asignarle ciertas localizaciones a ciertas casillas. Entonces tú, al principio de la campaña, deberías de asignar estas localizaciones a X lugares. Claro, si los jugadores llegan a esto mucho antes de que se inicie esta campaña, de hecho, lo interesante sería enlazarlas todas. De hecho, propiamente dicho, la idea sería enlazarlas todas pre-arca. O sea, que los jugadores exploraran X cantidad de casillas y después de explorar X cantidad de casillas, jugaras la campaña de Get la Falfa, exploraras otra cantidad de casillas en la que fueras viendo cómo empiezan a llegar los animales a la zona, jugaras X cantidad de casillas, jugaras Mecatron, siguieras buscando el arca y empezaras a ver los primeros asentamientos creados por los androides, terminar descubriendo el arca, nada más terminar el arca, la trama del arca, jugarás Elysium, y nada más terminar el Elysium, jugarás algún tipo de trama secundaria menor dentro de la zona, en el que empezarás a ver cómo empieza a ver los primeros asentamientos humanos, y justo cuando empiezan a ver esos asentamientos, poner esta trama de fondo. Sería la mejor manera de jugarla, desde mi punto de vista. Pero claro, pues esto no se podía hacer, porque yo cuando empecé a dirigir la campaña no estaba en la falsa, ni siquiera en castellano. Acaba de salir el mecenazgo de Mecatron en inglés, creo recordar. Bueno, mi amanecer, en el que, bueno, siempre tenemos las ayudas de juego. Tenemos aquí un asentamiento con un montón de turnos, cosas, todo el tema de los combates tipo lucha libre. Esto me hubiera venido perfecto en mi campaña, porque en mi campaña había como una zona de lucha libre bastante importante dentro del arca de los personajes. Como vemos aquí, como esto puede ser casi un lugar de operaciones para los personajes. Y aquí ya tenemos el Biobunker 7. Biobunker 7 es el final. Es el colofón final donde se va a desatar todos los problemas. Vamos a ver todo el origen de la enfermedad, todo el tema de la conspiración que se está llegando y cómo se está usando un montón de maquinaria antigua por parte de un humano que digamos que quiere reclamar la zona y crear como una nación humana, ¿no? Nos recuerda un poco a lo que se quiere hacer en la trama de Fallout 1. Ya os digo, hace un homenaje directo. No sé si en la campaña original, creo recordar que no, porque es de los 80. Aunque a lo mejor si esto es un remake, salió en los 80 y pico. No sé ni siquiera si se parece. El Fallout 1 creo recordar que es del 93 o del 94. No sé cuándo lo sacó Black Isle. Pero bueno, y aquí tenemos el epílogo con todo lo que está. Pero bueno, vámonos a conclusiones. Pues nada, esto es la aventura, esto es la campaña. Ya os digo, a mí me ha gustado bastante. Tiene las localizaciones, se pueden usar para muchas cosas. En todo lo que tiene que ver con Mutant Year Zero es bastante libre. Muy poco plug and play, eso sí, requiere mucho trabajo. Pero las localizaciones se pueden usar mucho más allá de lo que hace la aventura. Quizás dos de ellas, ¿no?
Tienes todo el tema del torneo de lucha libre, por si lo quieres usar. Tienes lo del barco con un montón de invitados, gente que puedes hacer. La verdad es que es una campaña que más que supervivencia tiene un elemento político importante, ¿no? Un trazar alianzas y crear las primeras comunidades, la primera gran nación de la Tierra, por así decirlo, en el que se van a tener que unir y trabajar y tratar con con muchas arcas ya sentadas, donde ya empiezas a tener robots, empiezas a tener animales dentro de la vida cotidiana, empiezas a tener los primeros humanos. O sea, realmente creo que es una campaña muy bien parida que cerraba perfectamente el juego hasta la salida, hasta el anuncio de Ad Astra, que creo que ha cogido a toda la comunidad un poco por sorpresa, porque me da la sensación de que siempre intentaron evitar hablar de las potencias estelares y todo lo que había más allá de la Tierra, con alguna mención muy velada, tanto en el libro de Zona 1 como en el Mecatron, como bueno, no, en Get la Falfa hablan un poco de ello, ¿no? Con los 4 proyectos que se crean, el proyecto Elysium, el proyecto Mecatron, el proyecto Den, o sea, el proyecto Alpha. O sea que, no sé, me resulta curioso y me resulta interesante. Desde luego si sois fan de la línea, es a tener en cuenta. Si no es fan de la línea, sigue siendo una campaña posapocalíptica que podría llegar a tener su cabida, por ejemplo, en Sabas. ¿No? No sé. Curioso, recomendado. Si seguís la línea o si queréis una campaña apocalíptica que recuerde un poco a Fallout. Desde luego, interesante. Yo, si fuera el responsable del videojuego, esto sería un DLC. O la segunda parte del Road to the End. Porque la verdad da bastante juego. De hecho, a veces se queda un poquito corta. O sea, el director de juego tiene que trabajar bastante con esto y debería integrar un poco más su zona a lo que viene aquí. Si no, se puede quedar un poco como vemos 5 lugares un poco independientes. Pero bueno. Y poco más. En principio, lo siguiente que voy a hablar voy a seguir hablando de Sabas con ¿Quién anda ahí? Que va a ser lo siguiente que voy a reseñar. Que lo tengo por aquí. Campaña Una aventura de Zong. Esto es lo siguiente que voy a reseñar. Probablemente lo tengáis esta semana porque voy a intentar tener los dos. Y poco a poco iré recuperando el ritmo de reseñas. Porque ya, digamos, se han empezado a estabilizar las cosas por fin. Ya no tengo jornada, ya no tengo compromisos de mañana. Así que vamos a ver si puedo adelantar un poquito estas reseñas y ponerme un poco al día. Que sabéis que llevo un año un poco complicado. Así que bueno, nos vemos. Hasta luego.